Bueno, Frank querido, hoy te traigo una sorpresa, un amigazo del alma de hace mucho tiempo, un gran maestro también mío. Aquí te lo tenemos al gran Rodolfo Moisés. ¿Cómo estás, Rodo? Hola, ¿cómo andas, Nahuel? Un gusto, Fran, de estar compartiendo con ustedes. Bueno, las reflexiones que vayamos a hacer, yo entiendo que son costumbres un poquito añejas, de modé, si uno quisiera decirlo, por lo menos en, en la vida cotidiana, pública de la mayoría de la gente. Y bueno, creo que es una de esas cositas que tenemos que retomar. A veces los tiempos lo exigen y la emocionalidad debería de exigirlo también, así que es el territorio húngaro, me Muy parece. bien. Tremendo, Te Rodo. arranca de una. De Tremendo, una no, arranca, sí, ¿eh? tremendo, tremendo. Hoy vamos No a... te deja ir regular, ¿viste? No, ni pregunta de hecho. No. Pero antes que nada, Rodo, yo quiero presentarte porque Fran no sabe y la gente no sabe. Rodo es un tipazo. Mira, Rodo es guitarrero. Rodo tiene O sea, una línea de estudio y de estética muy interesante que tiene que ver con la guitarra del norte de Córdoba. Es algo súper puntual, que tiene que ver no solamente con el folclore, sino sí, con el folclore, pero en toda la palabra más amplia, ¿no? De todo lo que es el norte de Córdoba, los guitarreros del norte de Córdoba. No solamente se dedica a eso, es cantante lírico de primera. perdón, no, soy de Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo explícame bien lo de la guitarra? Porque no la entendí. Perdón, para la gente como yo que no entiende. Dale, Rodo de paso de sí explica qué es el folclore del norte de Córdoba de los guitarreros. En alusión a esta cuestión del el folclore, normalmente hablamos, siempre que hablamos de folclore, estamos hablando de identidad. Yo lo que ibas a seguir diciendo, seguramente, Nahuel, soy docente, bueno, hace ya 20 años de ejercicio continuo, ¿no? Tengo la suerte también de estar trabajando en el Ministerio de Educación de Córdoba, en el área de interculturalidad y derechos humanos en este momento, ¿no? Y cuando hablamos de folclore, siempre estamos hablando de identidad, pero la gente lo resume a, bueno, la chacarera, el gato, la samba. En realidad, el folclore es como cultura popular, o sea, como una definición técnica del término folclore, es cultura popular con independencia de los condicionamientos institucionales. Es decir, lo que la gente hace sin que se lo impongan, sin que se lo transmitan organizadamente, sino por el contacto, de dar respuesta, en el contacto cara a cara, inicialmente con los ancestros, digamos, ¿no? Que te meten en este ámbito de la cultura, tu mamá y tu papá. Aquí en Córdoba lo podemos ver en el baile de cuarteto, por ejemplo, ¿no? Que a veces en un mismo baile puede haber dos o tres generaciones de personas que han ido con independencia una de otra. Me explico, van los papás de una pareja y esa pareja va con sus hijos recién nacidos o niños ya a bailar, pero no han ido organizadamente entre ellos, sino que se encuentran en el baile. Eh, Pasa un poquito por este lado. Y dentro de lo musical, ha habido unos rasgos que, bueno, que hoy están, si se quiere, quedamos poquitos los guitarreros del norte de Córdoba, lo digo con cierto dolor, ¿no? Y un poquito respondiendo a esta idea de animal de galaxia que se propone para la humanidad, ¿no? Esta cosa de eh, todo es un recurso de alguna manera, lo mío, lo propio, lo del vecino, lo del que vive más lejos, todo es un recurso. A mí me gusta pensar un poquito en las creaciones de la humanidad del Popol Vuh. Fíjate vos, perdón, va a parecer que te estoy paseando por algún lado, pero no respondete que solamente toco gatos y chacareras. Pero no es tan así. Eh, en el Popol Vuh se hacen tres creaciones, ¿viste? De la humanidad. La primera de barro, que no sirve. La segunda de madera, que no se da cuenta de que habita un territorio sagrado. Y esas son los actuales monos, dice el Popol Vuh. Y la tercera es de maíz. Esa es más importante.
Por eso el maíz, las bebidas espirituosas de maíz son para sacralizarse, no para alcoholizarse. Los dioses que crean son muchos, son falibles, no son perfectos, no son eternos, pueden morir estos dioses en el Popol Vuh. Es interesante esa parte también, ¿no? Ellos no llegaron a esa conciencia griega del uno sin movimiento, ¿no? Sin nada que lo dispare. Pensaban que como todo en el mundo, las cosas giran, nacen y mueren. Pero al crear a la humanidad dicen, bueno, son muy como nosotros, tienen conciencia de lo sagrado, pero para que no lo sean, vamos a limitarle la vista. No van a poder ver más allá de cierto punto. Solamente los dioses vemos hasta el final, ¿no? Me pareció siempre bellísima esa imagen. Los guitarreros del norte de Córdoba vemos ciertas sierras, ciertas piedras, muy poco agua. Ya estamos casi tocando Santiago, al sur, rodeando la laguna Mar Chiquita, que es todo pura sal. Es poquito lo que tenemos. La laguna Mar Chiquita de un lado y del otro lado un salar grande, ¿no? Yendo así como para Catamarca. Eso rodea el norte de Córdoba, siempre golpeado, siempre pobre. Y de ahí los guitarreros son músicos individuales, porque normalmente hay mucha distancia en la sierra entre un rancho y otro, o la vía de difícil tránsito, entonces era difícil juntar 5 o 6 personas para tocar. Entonces cada uno buscaba en su instrumento sus flores y las compartía cuando había oportunidad. De ese tipo de especie de guitarrero he aprendido yo el lenguaje, que es como ellos han visto que se sienten mejor expresados. Cómo se expresa la soledad, cómo se expresa la alegría, como un detalle particular. No tenemos chacarera, en el norte de Córdoba no hay chacarera en tonos mayores. Es decir, para los músicos, ¿no? Y aquellos que conocen, yo veo ahí un teclado, porque sé que hay un guitarrista ahí de naranja tomando mate en este preciso momento. Los tonos mayores son alegres. Las chacareras del norte de Córdoba, aunque sean alegres, van a estar en tonos menores. Siempre hay un dejo de tristeza por detrás, que probablemente tenga que ver con esto. Entonces, de esa especie me gusta formar parte, porque entiendo que hay algo cósmico que nos ampara a todos, pero descreo de las imágenes televisivas. Prefiero aquellas que puedo ver con mis propios ojos. Qué interesante lo que contás, la verdad que no la sabía, muy pocos saben ¿por qué crees que esto no trascendió? O sea, porque vos me contás que quedan pocos, digamos, ¿no? No trascendió, digamos, esto a otras generaciones. Y también esto que lo diferencia es cómo sentir la música o solamente en esto de las notas bajas y tocarla diferente solamente. Hay una cuestión ahí eh, esto que comentabas, ¿no? En otra época recibíamos la música por herencia. Yo para aprender a tocar la guitarra me tuve que mover al norte, encontré 36 guitarreros en otra época, ¿no? Muchos varones. En otra época eran muchas más las mujeres que los varones. También hay algo en eso que atiende a la explicación que voy a tratar de dar ahora. Y la única forma de aprender era una etnografía, si uno lo quiere ver, de llevar un encordado viejo, un encordado nuevo a un lugar donde yo sabía que solo había encordados viejos. Porque para la época que te hablo, que el año 2000, era difícil la circulación todavía, digamos, y sobre todo de ciertos productos. Entonces yo llegaba a un rancho, vos imagínate un rancho al que tenés que caminar 4 o 5 kilómetros por sierra. Una cosa es caminar en el llano 4 o 5 kilómetros. 4 o 5 kilómetros por sierra te puede tomar con mucha tranquilidad 1 hora y media, 2 horas, y tenés que tener cierto estado físico y algún tipo de juventud. Y llegar y saludar, ir con guitarra, que a uno le pregunten, ¿y usted toca? Yo digo, uno diciendo, vengo a conocer un guitarrero, y que le pregunten, ¿usted toca? Y uno ir y tocar algo muy elemental, ¿no?
totalmente a propósito. Y pedir perdón antes de decirle a la otra persona que toque al referente, diría, al informante, diría el antropólogo, al abuelo que conoce más que uno por haber vivido más. Se ofrecía humildemente un encordado. Además tengo la suerte de ser luthier, así que si había alguna guitarra media en mal estado, me ayudaba a que me aceptaran, digamos, ¿no? Entonces, ofrecido el encordado, que era un artículo de lujo en esa época, porque la gente tocaba con cuerdas yapadas. Cuando se cortan, sobre todo la cuarta, la primera, la gente le ataba un nudo a la cuerda y a veces la técnica involucraba saltar el nudo. Había un cierto dolor a la hora de pulsar el instrumento, ¿se entiende? Y ese dolor se traducía en la música. Entonces heredé esa forma musical de esa manera. Y hoy en día esto no es así en cualquier lugar de la Sierra de Córdoba. Quien quiera saber lo que ocurre en Japón, en Estados Unidos, el precio del dólar blue, lo saben en el mismo momento en que vos que vivís allá en Buenos Aires, yo en Córdoba, Nahuel en Santiago. Y estamos haciendo un triángulo interesante acá. Sí, 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 era la idea también, sí. Convolucionalmente. Entonces, esto se da, la pérdida me parece que se da porque, al menos en el símbolo, creemos que podemos consumir cualquier cosa del mundo, ¿no? Sobre todo los bienes culturales. Pero en la práctica nos está faltando la vivencia, nos está faltando la herencia. Yo, por ejemplo, si vos me preguntás qué música te gusta, vos negro, bueno, yo te voy a decir, qué sé yo, ponele, me gusta a veces escuchar a un tenor que se llamaba Mario del Mónaco cantando Wagner. Y voy a decir, con esta cara el loco está escuchando Wagner. ¿Me entendés? Ponele. Pero si vos me preguntás qué música es la tuya, yo te voy a decir la música del norte de Córdoba. Y voy a hacer la música del norte de Córdoba. No la gente confunde mucho lo que me gusta y deseo con lo que es propio. Esa es una diferencia que hay que saber esgrimir y los músicos no se caracterizan por hacer esa diferenciación. Tremendo, tremendo. Eso hace que estas músicas se puedan ir muriendo, ¿me entendés? Porque prefiero satisfacer la necesidad hedonista que sostener la herencia de mis ancestras y ancestros, ¿no? Sí. Tremendo. No he hecho la primera pregunta todavía, o sea, yo puedo terminar hoy aquí y ya estoy totalmente satisfecho, es hecho Estamos hechos, solo. sí. No, olvídate. Rodo, bueno, claro, cuando yo he dicho el folclore en toda la amplitud de la palabra, gracias por hacer uso de tu sabiduría y esclarecerlo, ¿no? Porque está muy superficial el conocimiento de lo que es el folclore. Además de ser guitarrero del norte de Córdoba, Rodo, voy a continuar con la presentación, es cantante lírico, es luthier, él lo ha dicho muy bien, es pianista, es profe de, Rodo si lo digo bien o si no corregime, folclorólogo y tienes un trabajo en antropología. ¿Cómo se superponen esas cosas, se acompañan, cómo es el tema? Mira, soy de las pocas personas que, así afortunadas, que puede decir que vive de aquellas cosas que eligió, Bueno, ¿no? Son cosas que pude hacer en su momento. Yo las cátedras que doy en el Instituto de Lenguas y Culturas Aborígenes de aquí de la ciudad de Córdoba, un lugar más que especial para habitarlo. Primero estudié la tecnicatura en investigación folclórica y luego, vista la oportunidad, me dediqué a enseñar allí. Doy teorías del folclore, folclore argentino, que es una materia donde se plantea, a mi gusto, digamos, de buena forma. Se pone en jaque la idea de la identidad argentina como un bloque, ¿no? Y aquí los tres que estamos acá sabemos que los tres diferimos en identidad, sin que sea algo malo, digamos, sí, sí, ¿no? sí. Pero sabemos que diferimos. Entonces, trabajamos una deconstrucción del concepto de identidad argentina y cuanto más lees sobre eso, desgraciadamente tenés que usar una frase de Charly García que decía, el problema es que estoy falto de ignorancia, decía. Ese es un problema serio, porque si no uno diría, sí, sí, ya vamos, y Claro. vamos con lo argentino así derecho y listo. Rodo, te,
Te puedo hacer Yo una pregunta, tengo psicología 1 y problemática socioantropológica. Ahí está, decime, Fran. te puedo hacer una pregunta incómoda ahí. ¿Qué te parece a vos este tema de, no sé si lo has visto, Milo J ha grabado con varios folcloristas, con la Sole, no sé si lo has visto, con la Sole, con el Chaqueño. Esto, digamos, si no lo conoces, Milo J es como de esta nueva generación, digamos, de raperos, traperos, y ha hecho ahí una fusión con el folclore. De hecho, ha hecho un programa en FA y después ha hecho un recital en un estadio. ¿Qué te parece esta fusión que se está dando entre la música, no sé si es nueva, pero la que se está escuchando con el folclore? ¿Te parece bueno? ¿Te parece malo? Bueno, mira, yo creo que, viste, culturalmente siempre todo se da por una necesidad, ¿no? Se dice que en su forma más primigenia, ¿no? La cultura es toda respuesta que hace o que esgrime la humanidad como grupo, digamos, ¿no? En su acto de vivir, ¿no? En su acción de vivir. Hasta respirar es un acto cultural. Es un acto cultural. Un yogi hindú no respira como nosotros y lo hace con una conciencia. ¿Se entiende? Nos alimentamos con, bueno, siempre hay alguna necesidad. Algo que hemos tenido confuso durante mucho tiempo, y con esto creo que te voy a ir respondiendo, Fran, para no hacer además, yo llego al punto, ¿viste? Pero tiendo a, ¿entendés? Hay que A hacer una argumentar, sí, está explicación bien. Está de 10. para llegar. Pero mira, alguna vez me preguntaron cuál es la persona, según mi concepto, que más había influido en el folclore argentino. Y yo dije Julio Marvis. Julio Marvis fue el Sí, director de Radio Nacional sí. eterno, director artístico del Festival de Cosquín, eterno. Después fue dueño de varios sellos discográficos. Una persona que también, en cierto punto, decía esto sí y esto no. Claro, Y puedo decirlo sencillamente porque no tengo aspiración de ese tipo de escenario. ¿Se entiende? Si no, debería hasta de cuidar lo que digo. claro. Bueno, un negro de alta Córdoba no le quita, ni le pone a nadie, ¿me entiendes? Entonces puedo decirlo desde ese lugar. Creo yo que siempre están los músicos a la búsqueda de la novedad. Esto es una apreciación personal. La novedad en folclorología, nosotros sabemos que pueden venir de tres fusiones, como supervivencias culturales, algo que viene de atrás de nosotros, y que nosotros tomamos, armonizamos en cómo entendemos el mundo ahora y usamos. Puede venir de la creación propia, es decir, yo creo que puedo hacer una creación que sea armónica para las personas que me escuchan en el cotidiano. O puedo tomar algún elemento de la cultura hegemónica de mi territorio, que hoy en día es el planeta prácticamente, esa cultura hegemónica es la que se transmite de cierta manera, y utilizarlo. El asunto, para que tenga algún sentido identitario más allá del comercial, es la permanencia de ese elemento en el tiempo. Es decir, que para mucha gente sea una respuesta cultural. Esto de fusionar el folclore con, y desde 1940, para esta parte. Entonces, novedad. Vos hablabas recién de los raperos y los traperos, fíjate vos qué cosa interesan de este guitarrero que te voy a contar. Mira, hace poquito sacaron un paper de la historia del rap en Córdoba. Y como mi hermana bailaba breakdance, yo digo, en algún lugar va a salir la negra esta, nombrada y demás, porque... Pero yo hice música para los primeros raperos de Córdoba. Mirá, Uno que se puede rastrear, el Negro Cheto, lo van a encontrar por ahí en YouTube, el Negro Cheto. Que, ¿cómo será que para que yo le diga el negro, no sé si hay un tomo de distancia con el Negro Cheto, pero era muy querido, ¿no? Yo le hacía pistas a él, y a Freddy Núñez, y a Walter Werner, y etc. Les hacía música. Entonces salgo yo ahí. Pero estamos hablando del año 1990.
89. Quiero decir con esto, cosas nuevas, no las hay. Los que hay son oportunidades. Se va tanteando. Esto es lo que me parece a mí. Hace falta demasiado criterio para llevar a algo que ya existe a un nuevo punto que sea significante, que sea representativo para la gente que te rodea. Vos fíjate que, qué sé yo, suponte, hacía 10 años estaban 10, sí, no, 15 años ya, la última vez que estuvieron los emos y los floggers aquí como grupo de identidad urbana, y hoy en día tienen otros nombres similares. El trap será T-rap, ¿no? No trap de trapo, diríamos nosotros, es T-rap. Y el rap viene del rag, ¿no? Y el rag viene del ragtime, y así. Son cosas que van tomando ciertos ajustes y una forma de expresarse que tienen otro contexto histórico. Y eso es lo que las hace valiosas, reflejan otros contextos históricos. Pero nuevas no son. Yo más bien veo la oportunidad, incluso de los músicos folclóricos, de participar y de estar vigentes, ¿no? Decía en una broma Tato Bore, el problema de los artistas es la permanencia, hay que saber permanecer. Y creo que en ese sentido, al menos para mí, mm, cualquier elemento, cualquier herramienta no es válida, ¿no? No es válida. Me interesa a mí la idea de esto, ¿no? Que la juventud experimente en esas fusiones, está bárbaro. Los músicos de trayectoria tenemos la obligación de dejar algo, porque no vamos a estar siempre. No, yo lo que vi, después si quieren pueden verlo ahí, a mí los J en Fa con los folcloristas, y no es que pasa algo muy especial, porque no es que el folclore se adapta al estilo, sino al revés, digamos, en este caso. Digamos, y Milo J se adapta muy bien al folclore, se hallan músicos en vivo, la verdad que muy bueno. Y eso creo que lo que decía vos, para mí es una oportunidad, y como mucha juventud que por ahí desconocía empieza a participar, sobre todo acá en Buenos Aires, ¿no? Que como decís, ¿no? Está diferentes culturas, digamos, diferente música, y por ahí de esa manera puede introducirse en el folclore, conocer a los artistas, es capaz que para ellos eran totalmente desconocidos, y la verdad que en ese formato es un éxito, digamos, ¿no? Sí, no, no cabe duda porque esta cuestión del dinamismo, ¿no? Cultural. Yo por ahí sueno a veces muy taxativo, ¿no? Con las cosas, y sencillamente porque eh, no me gusta pensar en mí como un estudioso, soy como un actor social, ¿te das cuenta? Yo no hablo de la negritud, sino que la ejerzo, ¿entiendes? Y eso es importante, porque eh, soy un hombre de 51 años, ¿no? Y estos 51 años me han, suponte, yo estado en el lugar donde está a unos kilómetros escasos de distancia donde vive Nahuel. A mis 21 yo estaba con Sisto, en la casa de Sisto, parando ahí, ¿no? Unos meses. Sixto Palavecino es un violinista folclorista muy reconocido aquí en Santiago. Exacto, que sí, él estuvo de Ushuaia, en el trabajo de Gieco, de Ushuaia a La Quiaca, donde iba recorriendo todas estas formas musicales, como lo que hace el Chango Espasiuk con el origen de las especies y demás. Lo hizo en una película, en una época que, digamos, era bastante más complejo hacerlo. Hoy el acceso es inmediato, ¿no? En aquella época no. Y Sisto solía decir, yo empecé a ser Sisto a los 58 con ese trabajo. Ha sido para mí siempre interesante, importante ver que en aquella época se buscaban los éxitos o las famas, no eran necesariamente objetivos, ¿no? Ni Ajá. siquiera digamos, vivir económicamente de estas cosas que uno hacía, sino que quizás hasta por el contrario, ¿no? Se veía, decía Atahualpa Yupanqui, fíjate vos, la fama hasta se puede mendigar, decía Atahualpa Yupanqui. Tremendo, sí. No, eso siempre me pareció interesante, pero no es por Sí. una moralina, es por una cuestión de otra clase. Hoy en día la gente
que trabajamos en muchos casos, por suerte no es el mío, pero sí el de mucha gente, se trabaja como si uno no tuviera ningún tipo de dignidad. Se trabaja como sea. Lo importante es conseguir cierto dinero y cuando el dinero empieza a venir ya es conseguir mucho dinero y también como sea. Es cierto que a veces un trabajo no es lo que no alcanza para vivir en cómo está planteada esta sociedad. En la época de Sisto, sí. En la época de Sisto, a lo mejor el sueldo de una persona alcanzaba para sostener una casa, una familia tipo, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero hoy en día no, y desgraciadamente esto implica que hay que negociar ciertos tipos de dignidades, ¿no? Sin ir más lejos, lo que está hablándose ahora referido a los sindicatos, referido a la Reforma flexibilidad laboral. laboral. Sí, sí, sí. Yo entiendo, ¿sabes algo de lo que a mí me preocupa, Fran, en esto? Mira, fíjate dónde voy a ir y volver con esto. Lo que me contaba de este muchacho rapero, perdón mi ignorancia de no saber el nombre, Milo J. Milo J, eso, Milo J. Si vos buscas en el año 68, graba un humorista cordobés, un gato, donde en el medio del gato rapea. Y por eso cuando uno dice algo nuevo, y está difícil lo nuevo, porque lo han intentado todo, a él le funcionó muy bien el rapeo con humor. ¿No? Entonces dice, vení China para acá, da una vuelta para allá, no miré para atrás que perdiste el compás, yo te voy a demostrar cómo se zapatea con mi facilidad. Mira qué calidad. ¿Quién le pone la tapita zapateando a este varón? Dice, mientras va tocando la guitarra, Sigue ¿no? siendo gracioso hoy todavía. Sí, porque después dice, allá voy otra vez zapateando mejor, esta vez te lo haré repiquete dictado, un taquito para acá, otro taco para allá, taca, 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 sin perder el compás. Yo le paso la escobita, hágame la caridad, dice el pícaro ¿Cómo te lo cordobés. puedo? Tremendo. Ese el pícaro cordobés se llamaba Luis Fernando Correa, afrodescendiente de acá de Córdoba, ¿no? Digo esto porque, como una cuestión, ¿no? De esto de los, que iba y venía con el asunto de la dignidad, porque a veces uno intenta una herramienta para otra cosa. Y jugar con la identidad de uno en ciertos momentos y hacerle y verle la oportunidad es válido. En un mundo como está planteado hoy, es válido. En otra época era más impensable eso, ¿verdad? Era más impensable porque, bueno, un amigo mío, Edgar Di Fulvio, fallecido ya, él decía, nunca tuve necesidad de vender la guitarra porque era médico yo, él era médico pediatra, y la mitad de su tiempo la dividía en trabajar ad honorem en un hospital público y su consultorio. Esa era su división, la división de su profesión. Entonces él le decía, no, esto no lo quiero grabar. Y venía un sello que dijo, tenía muy linda voz, querían que grabara tango. Y decía, no, 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 pero esta es la oportunidad, Edgar, esta es la oportunidad. No, soy médico, decía, ¿no? Es decir, no tengo ese tipo de necesidades en mí. Creo que hoy en día las urgencias son demasiadas. El miedo al hambre es demasiado. Nos han criado como una sociedad que, por un lado, está llena de ansiedades, ¿no? Nuestras ansiedades son todas, somos un manojo de ansiedad. Si estás viendo YouTube, te ponen los comerciales para la ansiedad, o por comprar lo que está ahí, que raramente, porque la mayoría nos enojamos con eso, por no tener eso ahí, por ir Esperá que rápido, tenemos una propaganda ahora. por esto, por ir rápido a lo que necesito, rápido, ya, inmediatez. Y por otro lado, no podemos manejar la frustración. Entonces, es un combo complicado no poder manejar la frustración y ser un manojo de ansiedades. No sé si me explico. Es una sociedad que dispara para cualquier lado. Es como agarrar una pelota, ¿viste? Y apretarla, apretarla, apretarla y no sabes si va a salir para arriba, para abajo, al costado, te va a dar en la cara, ¿no? Ni hablar votando, ni hablar votando. Pero es la sociedad que como está planteada ahora, y no solamente en Argentina, ¿no? A nivel mundial. Por eso me resulta para mí importante el enraizamiento. El enraizamiento te obliga a ir a otras velocidades con tus decisiones y que aquellas cosas que te significan vitalidad no se encuentren siempre afuera, sino se encuentran en el patio de tu casa. Entonces,
me parece que tiene algo de todo esto que resulta interesante. Por eso es que sobre esa expresión musical y donde participan estos otros folcloristas, es bueno desde el punto de vista del conocimiento, de la reflexión. Convengamos que escuchar por lo menos los referentes musicales que vos me cuentas, Fran, no sé si son los que van a dejar una mente más reflexiva en quien escuche. Barra. Si se entiende lo que quiero decir. No son los Olimares o Ese va Yupanqui, al corte, ¿eh? Ese va al corte. pero bueno, dice porque nos sponsorea, nos está sponsoreando La Chaqueño. responsabilidad del pequeño para la vecina. Pero hay algo de todo eso, hay algo de todo eso. O sea que una vez me preguntaron qué pensaba de una canción que compuso un colega mío aquí en Córdoba que se llama La coca es para el Fernet, ¿no? O sea, la coca es para el Fernet. Y la persona que me preguntó me lo preguntó con cierta malicia, sabiendo mi opinión sobre ciertas cosas, ¿no? Porque había cobrado en cierta clase social, eh, que es clase media pura, en muchos casos, ni siquiera clase media baja, clase media pura y para arriba, pero con conciencia política, había cobrado mucha popularidad el tema, porque estaba hecho en ritmo de cuarteto y demás, ¿no? O sea, no en las clases populares. Clases populares, si voy a escuchar algo como eso, escucho directamente la mona, no escucho esto. Un folclorista tratando de ver a qué público. Eso va para cierto sector social que accedió a la educación superior, si se entiende lo que estoy insinuando con esto. Yo lo que le dije a la entrevistadora es, tengo una hija, en ese momento tenía 6 años. Yo solamente toco y escribo cosas que cuando ella sea grande me pregunte, papá, ¿por qué escribiste esto? Yo no siento vergüenza. Por eso el culo, qué bien que mueve el culo, te entiendo, loco. Maneja la libido como quieras. Yo en ese sentido hago otras cosas. Me parece que es necesario cierto tipo de esparcimiento, pero estoy en contra del entretenimiento. Y me permito decir esto así rápido, porque verán que no tengo dificultad para hablar ciertas cosas. Entretener es, vos estás acá y tenés que llegar acá. Bueno, te entretengo para que no llegues, ¿no? Entonces nos entretenemos cuando necesitamos no llegar. ¿Por qué? Porque el trayecto es difícil, porque la posibilidad de que lleguemos es poca, ¿no? Hay una serie de cosas ahí que son importantes para analizarnos como sociedad, porque nos hemos vuelto una sociedad un tanto psicótica, ¿no? Y diría Jung, ¿no? Y esto me parece que es interesante, siempre hay una lucha entre el consciente y el inconsciente. Voy a hacer uno de estos paseos rápidos, Fran, vos perdóname, para cómo es la primera vez que vos me escuchás. Nahuel ya sabe por qué lados disparo yo. Alguna vez investigué sobre las comunidades que esperan ovnis aquí en Capilla del Monte, ¿no? Hay una película que salió hace poco con Leo Baraglia que se llama El hombre que amaba los platos voladores, una cosa así muy interesante de película. Bueno, y investigando sobre esto me junté con el presidente del Círculo Jungiano de Córdoba, Maximiliano, y veíamos, él me explicaba a mí, me enseñaba, que Jung sostiene que la enfermedad psíquica viene cuando hay un desbalance entre el consciente y el inconsciente. La gente que espera los ovnis aquí en Capilla del Monte, todos tienen posgrado, dueños de empresas, el que menos tiene, lo voy a decir en cordobés, perdón, pero el más croto de ellos era profe de historia y profe de sociología, la misma persona. Pero vendía aritos ahí al frente del zapato. Y ahí estaba, el loco estaba en esa, veía ovnis verdes gigantescos sobre Capilla del Monte, que es, claro, de 10. Jung dice que cuando tenemos un exceso de conciencia y las ciudades son manifestaciones físicas de ese exceso de conciencia.
Está todo en dominio en la ciudad. Ni la tierra nos molesta, ¿no? Está todo en dominio. Calor, no siento calor, porque prende el aire. Bueno, en el caso de Santiago está perdonado eso. Hoy frío, y no, prendo la calefacción, no siento frío, ¿no? El viento me molesta, tengo mis paredes. La lluvia, y bueno, no se inunda más, todo eso, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones, ¿no? Nos hacen aislarnos de cierto ámbito, donde nuestro inconsciente no alcanza a materializarse, a expresarse. Eso genera enfermedad, según Jung, ¿no? Cuando hay un desbalance de la conciencia sobre el inconsciente. Entonces el inconsciente realiza un acto de fuerza por manifestarse, que se torna en comportamientos neuróticos, no sé si nos va sonando un poquito de esto, nos torna en comportamientos neuróticos, nos hace ver alucinaciones, hablar con perros, todo ese tipo de cosas, nos hace hacer, más si son perros muertos. Porque, perdón que lo diga así, pero son cosas que nosotros no reflexionamos y que nos estamos acostumbrando a naturalizar. De a poco estamos entrando en estados donde aquello no es que no era aceptable, aquello que era signo de enfermedad se tornan signos tolerables en nuestra sociedad, porque afectan el comportamiento del otro, ¿no? O sea, es decir, si yo deseo usar una tabla Ouija en mi casa y comunicarme con espíritus, más allá de que en la práctica quizás solo sea mi propia psiquis la que está manifestándose ahí, ojalá el inconsciente, porque diría yo, bueno, para algo te está sirviendo, ¿no? Para que el inconsciente equilibre un poco. No molestaría yo mucho a nadie. Otra cosa es que yo saque esto al Ministerio de Educación, donde estoy trabajando, donde hay niñeces que dependen del acceso a cierta información que es importante, que nos es importante socialmente. Entonces, tenemos que ser cuidadosas y cuidadosos con eso. No son motivos de broma, no son motivos de broma, pero para el imaginario común, que es un poquito lo que creo que también el objetivo de esta charla, hablar un poquito sobre el imaginario que la gente tiene en general. Uno como folclorólogo puede ver ciertas cosas, pero hay otras que están más en el ámbito de la psicología y algunas de la psiquiatría también, ¿no? Rodo, te hago la última de mi parte, Por para así favor. Nahue entra lo más político. ¿Crees que es una batalla perdida esto lo que vos planteás, no? Porque obviamente no lo escucho plantear en muchos lugares, ni por mucha gente, digamos. Esto de decir, bueno, yo conservo mis valores con respecto a la música, qué música quiero tocar, qué mensaje quiero dejar, no venderme a las empresas, y esto, ¿no? De lo que sea de la conciencia. ¿Crees que es una batalla perdida? ¿O se puede, digamos, decir, bueno, me adapto un poquito a la situación, hago un poco de lo que le gusta a la gente? Un poco, ¿sabes, Frank? Que tiene un poquito que ver con esto que estábamos hablando antes, de los objetivos de uno, ¿no? De los objetivos de uno. La industria masiva, porque es una industria de la masividad de los medios, de los fenómenos culturales, de las producciones culturales que hoy en día son manufacturadas, ¿no? Es decir, en otras épocas eran de creación espontánea, surgidas por una necesidad, hoy en día son manufacturadas. Primero se crea la necesidad, porque esto que hablamos de cultura, ¿no? Cultura es lo que hace la humanidad en el acto de vivir, pero yo no creo nada para algo que no necesito. Entonces, primero creo la necesidad y después creo el producto. Si tengo un producto que yo creo que puede ser que está bueno, bueno, lo demo y creo la necesidad de verlo, ¿verdad? Se maneja muy de esta forma, por eso hablamos de Marvel antes. Mucha gente cambió sus formas o adaptó sus formas de expresiones culturales a las que fueran armónicas con los deseos de estar en estos enormes escenarios donde uno puede acceder a un bien económico grande en retribución de lo que ofrece culturalmente. Esto es así y va a ser así y va a seguir siendo así mientras el mundo se mueva en estos parámetros. Digo el mundo porque la globalización, ya estamos en la post-globalización, ¿verdad? O sea, esto de pasarse de rosca, viste, que cuando ya el tornillo no giró más, ¿verdad? Que quiere decir eso, no gira más, y le diste un cuartito de vuelta más, entonces ya lo clavaste al tornillo, ¿no?
La que sigue es romper el tornillo, no te queda otra. Le das dos vueltitas más se rompe el tornillo, porque este sin tornillo, sin tuerca, sin nada que ajuste, que viene a ser la persona. La persona es lo que ajusta en la sociedad. Entonces, yo creo que estos bienes van a seguir dando porque es un negocio para alguien expresar los bienes culturales de esta forma. Pero creo que adquirir ciertas cualidades de salud mental te ayuda a que esto no esté, a que esa ansiedad de no esté y te permite valorar mejor esto que hablaba al principio del mundo chiquito, ese mundo hasta donde vos ves. Eh, una suerte que tiene Nahuel y otra que tenés vos, Fran, es que donde ustedes viven es llano. Entonces pueden ver a lo lejos, lo digo metafóricamente y no tan metafóricamente, ¿no? Acá en la Córdoba que me gusta a mí, en la Córdoba serrana, las montañas son chiquitas y te encierran ahí nomás, entonces tu mundo se vuelve esta cara de la montaña, este pequeño vallecito, el arroyo chiquito que nosotros llamamos río, y la gente dice, ¿dónde está el río? Viene el consejo, ¿dónde está el río, loco? ¿Y por qué esto es un arroyito? Y sí, es un arroyito. Y va a decir los peces, y son mojarritas y una carpa, a lo mejor, ¿viste? Es así, Córdoba tiene todo en chiquito, ¿viste? Entonces, Y ese eso mundo, transforma eso transforma tu forma de ver el mundo, digamos. exacto, eso es. Y lo digo de esta manera, y lo digo, por ejemplo, en un ámbito donde se genera mucho dinero, como el cuarteto. El cuarteto es un producto que genera muchísimo dinero, pero no es empresarial el cuarteto. Fíjate qué cosa, Frank. No es empresarial. La empresa es el propio cuarteto. El cuarteto es autogestivo, es decir, cada cuarteto organiza la entrada, la publicidad, la seguridad, alquila el lugar, cada cuarteto, para que le quede un rédito que sea digno más allá, porque son músicos que tocan 3 4 horas. El negro Videla le habían preguntado una vez, había venido, ¿cómo es que se llama? El hijo de la actriz esta mexicana, Cristian Castro. Ahí está, Cristian Castro. Y había llenado lo que ahora es la Plaza de la Música, pero en ese momento se llamaba la Vieja Usina, la había llenado 3 veces, ¿viste? Y bueno, le preguntaban al negro Videla por ese hito, porque los cuartetos casi la llenan, ¿no? A la Vieja Usina. Y depende del cuarteto, hay cuartetos que la llenan de palo a palo y demás. Él le decía, lo invito a Cristian Castro, decía, a tocar todos los fines de semana, 3 veces por semana, durante 10 años, vamos a ver cuánta gente va el último día. Claro, totalmente. ¿Entiendes? Ah, Porque ellos son un bien cultural que no tiene, fíjate vos, qué interesante, no tienen intención de invadir ningún país, de ser, más allá de que lo hayan intentado, ¿eh? Alguna vez intentaron tomar Miami, los cuartetes de los chévere, ¿no? Pero son cierto tipo de producto que es totalmente local, sin interés, se mueven en otras provincias, van a Santiago, van a Tucumán, pero su eje económico, si algo pasa con que Córdoba responde, es más que suficiente para el cuarteto. Entonces, hay una cuestión ahí, ¿ves? Si vos vieras aquí Córdoba, verías que no está empapelado con dónde toca, qué sé yo, la barra, dónde toca Jiménez. No, la gente sabe que Jiménez toca en el Sargento. Y bueno, perdón, el Sargento Cabral es en Barrio San Vicente, que es origen del cuarteto Barrio San Vicente, ¿no? Entonces, es como en este ámbito chiquito, hasta donde llegan los ojos, somos respuesta cultural. Y creo que eso tiene cierto interés, ¿no? No hace falta que el resto del mundo vea las cosas como la ve el mundo cuartetero. Me parece que es una respuesta lógica, porque yo te puedo hablar de mí, pero en mi caso la gente por ahí me pregunta, ¿y dónde toca? No sé, ¿cuándo? ¿Este año o el año que viene? Porque no tengo fechas. Cuando alguien me invita voy y toco. No realizo gestiones para andar tocando. Es una falencia que siempre he tenido y de las cuales a veces pienso que es una flor que me adorna. Tremendo. Yo, mira, eso con lo que acabas de decir, yo creo que como para agregar algo,
si es que se puede, es que la pregunta que hace Fran depende del contexto que nos toca, esto que vos dices, la hiperglobalización de la cultura, y también depende del posicionamiento de cada artista. Esto que vos dices, Rodo, al cuartetero no lo vas a torcer de donde está, y cada artista va por ir teniendo una mirada más histórica que comercial, que esto de la administración de las tocadas. Toda la línea estética de Rodo, por ejemplo, no sé, Rodo es el único que conozco que ha hecho, que hace eso y que lo ha recuperado como lo ha recuperado, no solamente desde lo artístico, sino desde lo intelectual también, de toda esta explicación que nos está haciendo de lo amplio, del amplio significado que tiene. Y eso capaz que no se escuche en el estadio de River, pero bueno, eso queda para la historia, quedará como archivo, quedará como estudio, quedará para la academia, no sé, y en algún momento se retomará y se podrá imponer como cultura también, capaz. Es que se da otra cosa, y Nahuel, y me permito ahí por ahondar un poquito más porque me parece que es interesante. Mira, mientras esto que les comentaba fuera de la nota, de que Córdoba está creciendo de tamaño, ¿no? Siempre, y como lo dije a ese chiste, Córdoba es un barrio para Buenos Aires, ¿no? Es un barrio. Y es comprensible, Buenos Aires es gigante, ¿no? Aún así, pienso yo que mientras más grande la urbe donde se habita, más anónima es la gente. Entonces, esta ansiedad de ser alguien es muchísimo más intensa que en un pueblito. Pongo esto por caso. Si vos vas a la Sierra de Córdoba, más de la mitad de la población son gente de Buenos Aires, que por las razones que sea, eligen vivir en Córdoba, ¿no? Pero parte de esas razones son es que no sos un NN. Ah, Yo a veces cuando planteo algo en mis estudiantes sobre cuestiones de investigación, les digo, cuando han venido desde sus casas hasta aquí, ¿con cuánta gente se han cruzado? Así un número bruto. Hagan una cuenta así, 10 personas por cuadra, ¿no? Bueno, anduviste 8 kilómetros, que no es así, son mucho más de 10, pero anduviste 7 kilómetros, bueno, o sea, te has cruzado de una forma u otra con 7.000 personas, ¿no? Está. O 700. Está. ¿A cuántas conoces? Conoces, aunque sea de nombre de pila, ¿no? En Buenos Aires eso es, tienes que multiplicarlo, excepto la gente que vos, donde vas a comprar el pan, donde vas, ese tipo de cosas, o tu familia, podés llegar a conocer gente, pero ¿qué chances hay de que camine por, qué sé yo, por Corrientes y Talcahuano y te encontré con un amigo de la infancia? ¿Cuáles son las chances de que ocurra eso? No sé si me explico. Es así, tiene esa cosa. Entonces, genera algo de no represento nada para nadie. Ese fue el éxito de las redes sociales, ¿no? ¿Se acuerdan de Cumbio? ¿No? Seguramente. Quien no, bueno, había algo que se llamaba Fotolog, de ahí venían los floggers, F-log, ¿eh? Fotolog. Era, para quien nos escucha, era como un Instagram, pero viejo. Así como No tenía viejo. Fotolog. Sí. No le digamos los nombres de documentos porque estamos con un problema. Pero eso, estaba el Fotolog. ¿Y cuánta gente llevabas a tu fiesta por convocatoria de ahí? Eso te hacía ser alguien. Y vos, pero ¿cuál es tu mérito? No, que me siguen. ¿Y por qué te siguen? Y porque todos los días me he visto distinto. Ajá. ¿Y qué hace? Hace malabares, pintás, las cosas que te preguntaba la gente de antes. ¿Qué haces? Que no es lo mismo que qué sos. Pero ¿qué haces? ¿Qué le aportás al mundo? ¿Qué dejas? ¿Cuál es la flor tuya? Porque esa planta que está ahí tiene una flor, eso lo da. Si es un cardo, en la Sierra de Córdoba, una vez al año da una flor. Una flor, una vez al año. Bien, ¿cuáles son las flores tuyas? No, bueno, yo me visto y hago poses. ¿Me explico? Ese es el ámbito. Necesitabas, sin demasiado esfuerzo, ser alguien, porque a lo mejor no sos alguien para tus papás, a lo mejor no sos alguien para tus otros de la escuela, en ese ámbito de la virtualidad, por eso las batallas se dan en esos ámbitos de esa forma, ¿no? Entonces me parece que es interesante ver que como sociedad estamos muy condicionadas y condicionados a esto, a seguir este tipo de trayectos que no auguran
buenos destinos, no auguran buenos destinos, pienso yo, porque eh, la que sigue es volvernos uno psíquicamente con la pantalla que tenés al frente. Claro. Sí, sí. Y esa pantalla tiene una lógica propia diseñada, ¿no? Entonces, Sí. Y vas a perder parte de tus, estamos perdiendo parte de nuestra subjetividad en función de tener algo de identidad o representarle algo a alguien. sí, sí. Y por ahí vos crees que estás buscando o interactuando con la pantalla y es la pantalla la que te está llevando, ¿no? Yo creo que sí, por ahí esto que hablaba de pensar en claves históricas, por ahí termina de dar toda la vuelta, la gente se empieza a dar cuenta que esto no es bueno o no sé, no es sano y vuelve esa necesidad, esa búsqueda histórica, identitaria, que tiene que ver con todo esto que estás hablando, Rodo, que a mí me encanta porque primero nosotros no hemos preguntado nada, no hemos acordado nada que íbamos a decir y toca en muchos puntos en común con lo que venimos hablando de Fran. Nosotros venimos debatiendo que por esto de la globalización hace que estas prácticas estén casi orquestadas como medidas geopolíticas, porque vemos los mismos patrones en distintos lugares, entonces vos tienes que despersonalizar a las personas, tienes que quitar su identidad para poderles vender un envase cultural. También hemos hablado de la influencia cultural, de la incepción de ideas a través de la cultura, del cine, de la música y demás, pero bueno, no tan profundizado y tan bien explicado. Yo la verdad que no sé, queda algo más para decir. Te vamos a tener que invitar otra vez porque es evidente que queda mucha tinta en el tintero. Y aparte nos Y encanta escucharlo. no, sí, la verdad que es hipnótico, es tremendo. Así que agradecerte y pedirte por favor que otra vuelta vengas a compartir con nosotros, que esto es un espacio para eso, para compartir. Tratamos de traer distintas miradas y con Fran tenemos el problema que siempre pensamos bastante parecidos y que tenemos que traer gente de afuera que traiga un poco de luz también. No, por favor, sí. De una, No, de y una, de también una. quería decir que, digamos, que es muy importante lo que plantea, porque también el espacio este como te contaba Nahuel, esto que vos decías, ¿no? En todo lo que explicaste hoy en todo en este programa, lo que tratamos de decir es, hacer en este programa es como también hacer, porque no, o sea, no sé lo que es Instagram, lo que es TikTok, digamos, son pedacitos, recortes. Entonces nosotros acá tratamos de charlar, digamos, y Justamente, de sí. elaborar un pensamiento, y lo que vos hacías al principio decía, bueno, quiero argumentar, bueno, es esto, digamos, lo que De nosotros una, tratamos de sí. hacer, ¿no? Nosotros, De la que filosofía de cada programa es que de aquí a 10 años lo podamos ver, digamos. Es que las herencias nunca son chicas. Si nosotros heredáramos algo efímero para quienes sigan, tienen que construir el mundo de vuelta pasado mañana. Claro, Entonces las herencias tienen que ser grandes, tan grandes como nos dé la medida humana, ¿no? Porque tampoco ninguno de nosotros entra volando por una ventana con una capa. Eso pasa en ciertos países del norte y nada más. Entonces, hay algunas cosas que son relevantes y tomar conciencia de nuestras posiciones en esto es interesante. Yo lo que, por supuesto, siempre dispuesto para lo que sea, porque para mí es preparar un té, preparar un mate y ya estamos. Eh, Quería, si puede ser, mandar dos saludos a pero dos por amigos, supuesto, una claro que amiga y un sí. amigo santiagueño. Eh, por un lado, a Omar Torre de San Félix. San Félix es una comunidad afrodescendiente al norte de Santiago del Estero, más allá de que Santiago necesita todavía trabajar la cuestión de la afrodescendencia, dado números bajos, siendo que documentalmente sabemos que el número es mucho más alto de afrodescendientes de Santiago, pero el Omar Torres, alguien importante, y bueno, es el dueño del Come Anca, ya después les comentaré qué es eso en algún momento. Y a la juglar Maura Bishop, ahí de Santiago, que también está sacando un material discográfico nuevo,
sin mucha necesidad de mirar para otro lado, más que ese mundo pequeño de su Santiago del Estero. Así que les quiero mandar un abrazo y recomendar que vayan a escuchar a Maura, que es bien interesante de escuchar. La vamos a escuchar, vamos a poner los links abajo. Nosotros mandamos también saludos a tu gente si los quieres, los queremos nosotros. Y te mandamos un abrazo gigante a vos, mi hermano. Querido, Gracias, siempre ya Pablo. sabes, acá en Alta Córdoba tiene su casa. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.